Los azotes para el necio. Al caballo hay que domarlo, al asno hay que frenarlo y al necio hay que azotarlo. Proverbios 26:3. La vara es para la espalda del necio. Proverbios 10:13. Porque, dice la Biblia, de la boca del necio brota el orgullo. Proverbio 14:3. Ya que esta clase de gente son tan orgullosos de sí mismos y hasta se muestran presumidos de su maldad. Pero ya están listas las varas para estos insolentes. Ya se apresuran los buenos azotes para las espaldas de estos necios. Proverbios 19:29. Porque la Biblia dice, Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Si el hombre no se arrepiente de su maldad, entonces Dios afilará su espada. Ya tiene su arco tenso, ya apunta sus flechas encendidas, ya tiene listas sus armas mortales. Miren al malvado como ya tiene dolores de parto, porque está preñado de maldad y dará a luz mentira. Ha hecho una fosa muy honda, pero en su propia fosa caerá. Su maldad y su violencia caerán sobre su propia cabeza. Salmo capítulo 7, del 11 al 16. Estos necios piensan que no hay Dios. Por eso, todos ellos se han pervertido y han terminado haciendo cosas horribles. Salmo 14:1. Porque si tú incitas a la gente diciendo de que no hay Dios, entonces tendrás como pago y como consecuencia que se coman los unos a los otros. Y finalmente se quejan diciendo, ay, ay, ¿por qué hay tanta violencia y maldad? Porque los necios piensan que no hay Dios. Todos ellos se han pervertido y han hecho cosas malvadas. Ya no se encuentra a nadie que haga lo bueno. Salmo 53:1. Dice Dios que no tienen entendimiento los malhechores, los que se comen a mi pueblo como quien come pan, los que no invocan el nombre de Dios. Por eso, aunque no haya razón para temblar, allí mismo ellos temblarán de miedo. Salmo 53, versículos 4 y 5. El necio, en todo lo que hace, muestra la pobreza de sus ideas. Aun cuando vaya diciendo que los necios son los demás, Eclesiastés 10:3. El necio y malhechor se cree muy inteligente y no toma en cuenta a Dios. Y cada quien quiere establecer sus propias leyes injustas y malvadas, porque cada quien querrá sacar su propio provecho. Todo esto da como resultado la ley del más fuerte y se quejan diciendo, ay, ay, ¿por qué tenemos gobernantes tan malvados y corruptos? El Señor nuestro Dios dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto, que nunca recibe cuidados y que crece entre piedras, en tierra de sal, donde nada puede vivir. Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6.
Porque nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Jeremías 17:9. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desgracia tan grande es caer en las manos de estos malhechores! Dijo Jeremías: ojalá fueran mis ojos como un torrente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo un lugar en el desierto en donde yo pueda vivir tranquilo para irme lejos de mi pueblo, porque todos ellos se han pervertido y son una partida de malhechores. Siempre están listos a decir mentiras como si dispararan flechas con un arco. Ya en el país reina la mentira y no la verdad. Y todavía van de mal en peor. Y el Señor nuestro Dios lo confirma diciendo: no han querido reconocerme. Por eso, como consecuencia, hay que desconfiar hasta del amigo. Y ni siquiera en el hermano se puede confiar, porque hasta los hermanos se engañan entre sí y los amigos se calumnian los unos con los otros. Cada uno se burla de su compañero y no hay quien diga la verdad. Se han acostumbrado a mentir y son tan perversos que son incapaces de cambiar. El Señor nuestro Dios afirma: hay atropello tras atropello, falsedad tras falsedad, porque mi pueblo no quiere reconocerme. Por eso yo, el Señor Todopoderoso, digo: ¿qué otra cosa puedo hacer por mi pueblo sino ponerlo al fuego para purificarlo? Porque sus lenguas son flechas mortales. Andan diciendo falsedades. Saludan cordialmente a sus amigos, pero en realidad le están tendiendo trampas. ¿Y no los he de castigar por estas cosas? ¿No les he de dar su merecido a un pueblo así? Yo, el Señor, el Dios verdadero, lo afirmo. Jeremías 9, del 1 al 9. Por eso, el Señor nuestro Dios se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo. Los montes se estremecieron y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Y sin embargo, la ira del Señor nuestro Dios no se ha calmado y Él sigue amenazando todavía. Isaías capítulo 5, versículo 25. El Señor esperaba de ellos respeto a su ley y solo encuentra asesinatos. Esperaba justicia y solo encuentra gritos de dolor. Ay de ustedes que compran casas y más casas, terrenos y más terrenos, hasta no dejar lugar para nadie más, y se instalan como si fueran los únicos en el país. Por eso, el Señor Todopoderoso ha jurado: muchas de esas casas serán destruidas, y por muy grandes y hermosas que sean, quedarán deshabitadas. Isaías capítulo 5, del 7 al 9. Ay de ustedes que madrugan para emborracharse y al calor del vino se quedan hasta la noche. Para ustedes todo es música de arpas, salterios, tamboriles y flautas. Además, tienen mucho vino en sus fiestas y banquetes, pero no prestan atención en lo que el Señor, el Dios de Israel, hace, ni lo toman en cuenta. Por eso,
Por no querer entender, mi pueblo irá al destierro, porque todo el pueblo, junto con sus jefes, morirán de hambre y de sed, ya que, como una fiera salvaje, el sepulcro abre su boca sin medida para tragarse al pueblo y a sus gobernantes, a toda esa gente que vive en juergas y diversiones. Toda esa clase de gente quedarán completamente humilladas. Todos esos orgullosos e insolentes tendrán que bajar los ojos, porque el Señor Todopoderoso mostrará su grandeza al ejecutar su juicio, y el Dios Santo mostrará su santidad haciendo justicia. Isaías capítulo 5, del 11 al 16. Ay de ustedes, que con mentiras arrastran la maldad, y como quien tira de una carreta arrastran el pecado, porque no lo quieren dejar. Además dicen, que Dios haga pronto lo que va a hacer, para que lo veamos, y que el Dios Santo de Israel cumpla deprisa sus planes, para que los conozcamos. Ay de ustedes, que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que tienen a la luz como si fuera oscuridad, y a la oscuridad como si fuera la luz, que convierten lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de ustedes, que se creen sabios y se consideran inteligentes. Ay de ustedes, que son campeones bebiendo vino y que nadie les gana en preparar licores. Ustedes, que por dinero declaran inocente al culpable y además desconocen los derechos del inocente. Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes como plantas que se pudren de raíz y cuyas flores se deshacen como polvo, porque ustedes desprecian las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Dios Santo de Israel. Por eso el Señor se enojó contra su pueblo y levantó la mano para castigarlo, y hasta los montes se estremecieron y los cadáveres quedaron tirados como basura en las calles. Y sin embargo, la ira del Señor nuestro Dios no se ha calmado, y Él sigue amenazando todavía. Isaías capítulo 5, del 18 al 25. Cielos y tierra, escuchen lo que el Señor nuestro Dios dice. Crié hijos hasta que fueron grandes, y sin embargo, ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, y hasta el asno el establo de su amo. Pero Israel, mi propio pueblo, no me reconoce ni puede entender. ¡Ay, qué gente tan pecadora! Es un pueblo cargado de maldad. Es una descendencia de malhechores. Son hijos pervertidos que se han alejado del Señor, el Dios verdadero. Se han apartado del Dios Santo de Israel. Lo han abandonado. Ustedes se empeñan tercamente en ser rebeldes, aunque en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Ya tienen herida toda la cabeza, ya han perdido todas sus fuerzas. Ya no hay nada sano en ustedes, porque todo es heridas, golpes
y llagas abiertas que nadie se las ha curado ni vendado, ni les han calmado los dolores con medicina. Isaías capítulo 1 del 2 al 6. Y si esta clase de gente no se arrepiente de sus maldades, entonces Dios no detendrá el castigo. Y si no son de los que han sido humillados y llevados presos, entonces caerán con los que mueran asesinados. Y sin embargo, la ira del Señor no se ha calmado, porque Él sigue amenazando todavía. Isaías capítulo 10, versículo 4. Pero el pueblo que es terco y rebelde no se volvió a Dios, que lo estaba castigando, no buscó al Señor Todopoderoso. Isaías capítulo 9, versículo 13. Reconoce entonces que tu propia maldad te castigará y tu propia infidelidad te condenará. Reflexiona y piensa. Entonces verás lo amargo y amargo que ha sido para ti el haberme abandonado y que no me hayas honrado a mí, que soy el Señor tu Dios. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo, porque desde hace mucho tiempo te rebelaste contra mí y te negaste a obedecerme. Dijiste, no quiero servir. Jeremías capítulo 2, versículos 19 y 20. Así que, ¿qué pueden alegar ustedes en contra mía? Si todos ustedes me han sido rebeldes. Jeremías capítulo 2, versículo 29. Porque si alguien se encuentra en una condición muy humillante, o está preso, o es herido de muerte, no es por culpa de Dios, porque en Dios jamás vamos a encontrar maldad ni mal propósito, porque el propósito de Dios es que alcances la salvación. Dice Dios, todo el día extendí mis manos para atraer a un pueblo rebelde que iba por caminos perversos, siguiendo sus propios caprichos. Un pueblo que en mi propia cara me ofendía continuamente. Isaías capítulo 65, versículos 2 y 3. Pero los malvados son como un mar agitado que no puede calmarse y que arroja entre sus olas lodo y suciedad. Así que para los malvados no hay paz. Dios mismo lo ha dicho. Isaías 57, versículos 20 y 21. Porque los que no aprecian lo que Jesucristo hizo a nuestro favor, ¿qué más esperanza le queda? Dice el Salmo 109, me pagan mal por bien, y a cambio de mi amor me odian. Entonces, que el malvado esté sobre él, y que Satanás esté a su derecha. Cuando fuere juzgado, que salga culpable, y que lo condene su propia defensa, que viva poco tiempo, y que otro se apodere de sus bienes, que sus hijos queden huérfanos y viuda su esposa, que sus hijos anden vagando y pidiendo limosna, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que se lleve el prestamista todo lo que le pertenecía, que gente extraña le arrebate el fruto de su trabajo, que no haya quien le tenga compasión, ni de sus hijos huérfanos, que se acabe su descendencia y se ha borrado su nombre,
que se acuerde el Señor, el Dios de Israel, de la maldad de su padre y del pecado de su madre, y que el Señor les tenga presentes para borrar de la tierra su recuerdo, porque nunca pensó en ser compasivo con los demás, sino que a los pobres y humildes y afligidos los persiguió hasta matarlos, ya que prefirió la maldición, pues que ésta les sobrevenga. No quiso la bendición, y ésta se alejó de él. Entonces, que lo cubra la maldición como un vestido, que le entre en el vientre y en los huesos, cual si fuera agua o aceite, que la maldición lo cubra como su ropa, y se le ajuste como un cinto. Salmo 109, del 5 al 19. Porque si alguien no ama al Señor Jesús, entonces que caiga sobre él la maldición de Dios. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Jesucristo dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que puedas realmente enriquecerte, y que de mí adquieras ropa blanca para vestirte, y así podrás cubrir tu vergonzosa desnudez, y medicina para que te la pongas en los ojos y veas. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, arrepiéntete de todas esas maldades y sé obediente a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores, les daré un lugar conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, del 18 al 22. Porque a todos los que recibieron a Jesucristo y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Jesús dice: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Aceptar la corrección que Dios nos hace es la más grande bendición, y nos evitaremos de más azotes.